Bien, vamos a iniciar hoy lo que es continuando de la codificación kardeciana de Allan Kardec, el libro de la Génesis en el capítulo 3. Estamos con el tema hoy de el bien y el mal, del capítulo 3 de la Génesis. Vamos a tocar en ese tema 3 ítems muy importantes, los cuales son el origen del bien y del mal, el instinto y la inteligencia, la destrucción mutua de los seres vivos. Dando inicio a lo que es el primer ítem, el origen del bien y del mal, podemos entender acá que como principio de todas las cosas, es Dios quien ha sido el principio de eso, ¿no? de todas las cosas. Y sabiendo que Dios lo ha hecho con toda la sabiduría y la bondad y justicia que podría haber hecho estas creaciones, estos principios, siempre entendiendo de que Dios es infinitamente sabio, bueno y justo para que haya creado o para que haya sido el principio de todo el inicio. Entonces no podríamos nosotros pensar que una creación así podría partir de aquello que sea irracional, malo, injusto, ¿no? Sino más bien al contrario. En el siguiente, continuando con lo que es esto, podemos hacernos también una pregunta. Si el mal estuviese en un ser especial, podríamos decir que muchas personas, así como creemos sentir a Dios, también podríamos pensar que existe un ser especial que está del lado del mal. Y entonces podrían decir que tal vez sea Satanás, el demonio o algo así, darle un nombre, ¿no? Algo, a un ser que también pueda ser semejante a Dios, digamos, no, tal vez con la misma energía, pero al contrario. En este caso podríamos identificar que este ser tendría que ser inferior a Dios o igual a Dios, por lo menos, ¿no? Para tratar de entender este punto. Si fuera igual a Dios, como primer caso, habría dos potencias rivales en una lucha incesante, digamos, ¿no? Tanto Dios como el mal, cada una procurando anular lo que la otra hiciera y poniéndose mutuamente. Esta hipótesis es inconcebible, con la unidad de miras que se revela en el ordenamiento del universo. Y en el segundo caso, donde vamos a ver que ese mal fuera inferior a Dios, entonces podríamos indicar que este ser estaría subordinado ante Dios, ¿no? También pensando de que Dios tendría que haber hecho o haber creado un espíritu del mal. Ese sería como que el resultado final, ¿no? Si asumiéramos que esto pasa. Y de esa forma nosotros estaríamos negando esa infinita bondad que ya hemos asumido a un inicio, ¿no? Si es el principio de toda inteligencia, entonces de todos los principios, él tendríamos que negar esa bondad. Continuamos. Sin embargo, el mal, para entender, sí existe y tiene una causa. Los males de toda índole, físicos o morales, se afligen a la humanidad y nos van a presentar dos categorías. El mal que se puede evitar y las que son independientes a la voluntad, como las catástrofes naturales, digamos, ¿no? calamidades naturales que pueden existir. Entonces confirmamos de que el mal sí existe, pero no como un ser, sino como
ante todo como lo que nosotros estamos direccionando con nuestras acciones, con nuestro proceder. El hombre siempre juzga las cosas desde su punto de vista, de su personalidad, de los intereses falsos y convencionales que creó para sí mismos, ¿no? Entonces es una forma muy material y muy cerrada de percibir lo que él, en la forma como él vive, ¿no? Continuando, podríamos indicar que el hombre ha recibido de este principio, eh, ha recibido la inteligencia y esta inteligencia tiende a controlar y atenuar los efectos de las calamidades naturales, ¿no? Entonces, a medida que él va desarrollando y va elevando su ser superior, entonces ya es más fácil entender entre el bien y el mal. Y si hubiera ese bien, ese mal que él tiene que evitar o esas calamidades naturales que él no las controla, entonces simplemente por el mismo hecho de que está desarrollando su inteligencia como hombre, como humano, él podría ya controlar eso, ¿no? Ya no sería tan catastrófico, tan devastador, tan traumático como para otras personas que no controlan esos momentos o esos sentimientos que les pueden venir de un momento a otro, ¿no? Impone al hombre la necesidad de cambiar la vida, instruido por la experiencia. Se siente obligado a buscar en el bien el remedio que necesita, siempre en uso de su libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío del hombre complementado con la inteligencia, ¿no? Porque para que una persona decida un libre albedrío entre hacer una o hacer otra cosa, tendría que también mmm, uh, incluir lo que es la inteligencia, ¿no? En esa decisión. Pasamos. Vamos a indicar en este punto que los males del hombre que le llegan en ese desarrollo de su vida es un incentivo para que se desarrolle la inteligencia. Cuando no se entiende esto, podríamos indicar de que el mal, podríamos indicar, digamos, de que el hombre estaría más desarrollándose como algo muy no espiritual y no inteligente, digamos, ¿no? Entonces, no habría ese avance en él. Y a veces, aunque suene muy doloroso las experiencias que él vaya a atravesar, estos momentos son como una especie de impulso que él toma. Son como el, por eso es que se dice que el gran maestro es el dolor. Uno de los grandes maestros que tenemos es el dolor. Otro de los grandes maestros que tenemos es el amor, pero lamentablemente muchas personas aprenden más con el dolor que con el maestro del amor. El dolor ha sido un gran maestro, dice en nuestro gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque es quien nos enseña a impulsarnos y a vencer esos males que nosotros podríamos estar viviendo. Continuando, si tomamos a la persona como un ser que todavía sigue viviendo en ese orgullo, con, con acciones todavía bajas como el egoísmo, la codicia, la ambición y los vicios, son el punto clave, digamos, o el principio de esas guerras, calamidades. Cuando las personas tienen muchos pensamientos negativos, entonces influyen en una humanidad más deteriorada, digamos, ¿no? Con más problemas. Si nosotros cambiaríamos muy al contrario estos pensamientos, estas actitudes, mmm, veríamos de que nuestros mismos pensamientos cambiarían y esas guerras o calamidades que después se nos presentarían irían transformando la humanidad.
irían transformando aquellos momentos en los que nosotros, en vez de vivir algo trágico, estaríamos viviendo algo feliz, tranquilo y más humano, ¿no? Cuando se tienen esos pensamientos malos, siempre está esas acciones negativas en las que la persona está oprimiendo, al más fuerte, está oprimiendo al más débil. Y digamos que esto llega a ser la ocasión para generar mayores enfermedades en las personas. Cuando nosotros vivimos con esos sentimientos tan bajos de opresiones hacia otras personas e incluso a nosotros mismos, nuestros sentimientos y nuestro mismo perispíritu se va enfermando y vamos ocasionando lo que es en su mayor parte las enfermedades. Entonces la mayor parte de las enfermedades se originan a razón de esto. Esto solamente cambiaría si estas personas empezarían a aceptar lo que son las leyes divinas y entender lo que son las leyes divinas que se nos está ofreciendo, ¿no? Para poder nosotros desarrollar, siempre condicionado con el libre albedrío que nosotros estamos al final decidiendo. Continuamos. Aquí vamos a indicar que del mal nace el bien. Entonces, una vez que nosotros hemos atravesado por esas circunstancias de decir ya basta hasta una vivencia mala, con malas, que todo nos va mal, ya hemos hecho mucho daño y ya no podemos vivir así, entonces nosotros decidimos hacer un cambio. Entonces es el momento de la decisión de entender que ahora sí viene a ser lo que todos esperamos, ¿no? Un cambio, porque ya nos cansamos de vivir de esa forma. Entonces es una necesidad que al final nosotros la decidimos para tratar de cambiar aquello que ya no nos estaba haciendo bien. Continuamos. Se puede decir entonces que el mal es la ausencia del bien, así como el frío es la ausencia del calor. Donde no existe el bien forzosamente, entonces existe el mal. No practicar el mal ya es un comienzo del bien. Dios solo quiere el bien. El mal proviene exclusivamente del hombre. Si en la creación existiera un ser encargado del mal, nadie podría evitarlo. No obstante, como el hombre tiene la causa del mal en sí mismo, y como tiene al mismo tiempo el libre albedrío y las guías de las leyes divinas, podrá evitarlo siempre que lo desee. Entonces vamos a decir que el mal es la ausencia del bien. El mal ambos son fluidos especiales, ¿no? Tanto el mal como el bien. En esos fluidos del mal siempre vamos a entender de que va a haber anuncios de peligro y una persona que sea muy imprudente se quejará de sí mismo sin que si ocurriese, digamos, un accidente. Pero en cambio, en los fluidos del bien, evitaremos el mal con el uso de las leyes divinas, que es lo que se nos está mencionando de cómo nuestro libre albedrío podría decidir de qué manera nosotros vamos a actuar. Continuando, el mal es el resultado de las imperfecciones. El hombre abusa en virtud de su propio albedrío. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y estamos en esos momentos de imperfecciones y tratamos de escoger y elegir por dónde tenemos que ir,
Entonces, simplemente es nuestra decisión. Y si nosotros estamos mm, no entendiendo, abusando de lo que se nos ha dado, entonces nuestro camino va a ser un poquito más, nuestro avance va a ser un poquito más difícil, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente ítem, que es el instinto y la inteligencia. En el instinto versus la inteligencia, vamos a tratar de entender de que el instinto no es libre, ¿no? Es algo que se nos implanta, es algo que nosotros lo sentimos, es como una intuición. En cambio, pero lo importante de esta intuición es que jamás se equivoca. Más al contrario, la inteligencia, el libre es libre y en ocasiones sí se equivoca. ¿Por qué? Porque creemos tener la razón, pero muchas veces no. Eso lo hacemos porque simplemente nos estamos educando, nos estamos mejorando y ya manejamos el lado inteligente. Muchas personas podremos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es más importante, si el instinto o la inteligencia? Pero sí hay una diferencia entre los dos. El, el, la inteligencia, vamos a indicar que es exclusivo del alma, de aquel alma que va avanzando, ¿no? Pero en cambio el instinto está manejado por aquellos espíritus protectores. También podríamos entender de que han habido personas que han desencarnado y ya de espíritus se aferran a alguien para tratar de guiarle o ayudarle o constantemente de estar a su lado para darle buenas ideas, buenas decisiones y nosotros decimos ese es el instinto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces es una forma también de poder entender este instinto. Este instinto también se puede entender en los animales como principios de sobrevivencia. Cuando nosotros estamos atravesando o queremos hacer cosas más involuntarias, ¿no? Como caminar, alimentarnos, dormir, entonces son cosas que por instinto ya o también nuestra forma de sobrevivencia tenemos que hacerla porque nuestro cuerpo no los pide. Es una fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios con vistas a su conservación. Eso hablando del instinto. En cambio, la inteligencia son actos voluntarios, al contrario del otro, ¿no? Reflexivos, premeditados, combinados según las circunstancias. Pero vamos a indicar aquí que también ambos actúan juntos. Ambos avanzan y desarrollan juntos, ¿no? En algunas ocasiones necesitan. Continuamos. Continuando con eso del instinto y la inteligencia, vamos a decir que el instinto es una guía seguro, es un guía que es más seguro, ¿no? En cambio, la inteligencia, no, porque a veces podríamos cometer errores, podríamos cometer malas decisiones. Este instinto es como ya indicamos, son espíritus protectores y por lo general se dice que a esos niños, que para esos niños, para los locos y para los serios, hay un Dios que siempre los protege. Y esto se dice que en realidad no está muy lejos de ser cierto eso, ¿no? Pero no vamos a hablar de un Dios, sino de espíritus que vienen a protegerlos a ellos, ¿no? En esos momentos de mucha inconsciencia, digamos, ¿no? Como un niño, personas que están con demencia, personas que tienen adicciones ebrios. Entonces ellos de alguna forma son protegidos para no tener algún accidente grave, para no comerse algo que les haga mucho daño, entonces están protegidos, tienen esa protección. Entonces, y eso lo podríamos denominar también como instinto, ¿no? Instinto de no hacerse daño y de cuidarse. Siguiente. Uh, También hay otro instinto que podemos mencionar, donde Dios
puede valerse de ese instinto para cuidar a la humanidad, que es el instinto materno. Este instinto materno podemos indicar de que también es, digamos, uno de los más bondadosos que se nos ha dado a la humanidad y es un instrumento que Dios lo usa, ¿no? Para cuando el humano nace, apenas es un recién nacido y necesita de ese cuidado. Son misiones para estos espíritus protectores tener este tipo de misión para voluntario para dar de protección a los humanos, ¿no? Ahora, también podemos indicar que cuando hay mucha inteligencia, le damos más credibilidad a lo que es la inteligencia y no al instinto, vamos debilitando el instinto, ¿no? Pero cuando también nosotros usamos solo el instinto y no trabajamos en la inteligencia, entonces vamos adormeciendo lo que es la inteligencia. Entonces ambos tienen que manejarse de manera conjunta. Y esto en todas esas acciones que nosotros podríamos tomar, como esos instintos que tenemos, ¿no? Instinto materno, instinto de protección, instintos de lo que tenemos de sobrevivencia. Continuamos. Pasamos al último ítem, tercer y último ítem. Destrucción mutua de los seres vivos. Cuando hablamos de una destrucción recíproca, podemos indicar de que hay personas que tratan de alguna manera, existe la necesidad de algunos humanos de alimentarse a costa de los demás. Entonces son humanos que están viendo más desde la parte material, no entienden nada de lo que es la parte espiritual, la parte moral, entonces no tienen entendimiento de eso, ¿no? Su conocimiento es escaso, hay un conocimiento de la vida espiritual, pero altamente escaso. La verdadera vida tanto del animal como del hombre se reside en la envoltura corporal, y es algo que en este caso muchos no solamente lo niegan, sino lo desconocen. Del mismo modo que no está en la vestimenta, reside en el principio inteligente que preexiste y sobrevive al cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no entienden y no saben, más que no entender, no saben que nosotros somos un espíritu que venimos a tener una experiencia corpórea en cada vivencia, ¿no? Es como, y ese espíritu sigue avanzando y sigue desarrollándose. Y podríamos dar como un ejemplo de que un ser humano puede tener muchas vestimentas en un año, vestirse diferente cada año, pero va a seguir siendo el mismo humano. Y entonces, en este avance espiritual, el espíritu va a seguir siendo el mismo, a pesar de que sean una y otra vida. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. Entonces, eso es algo que no se permite entender a estas personas que tienen ese instinto de destrucción o de valerse a costa de los demás, ¿no? No se permiten entender esta parte. Hay una pregunta que también se hace y en la que se indica, ¿acaso Dios permite la necesidad de destruirse mutuamente? Es una pregunta que se hace, ¿no? Esta se responde no por el hecho de que necesariamente Dios haya sido quien haya permitido, ¿no? Simplemente es nuestro poco desarrollo. Continuamos. En esa destrucción mutua de los seres vivos, vamos a indicar que la lucha podría ser demasiado sangrienta y brutal, ¿no? De ser una lucha sangrienta y brutal pasa a ser una lucha intelectual. En la primera, sangrienta y brutal, podemos mencionar de que
Las acciones se dan por sobrevivencia, como un instinto animal, mucho más material, hay también destrucciones físicas. Muchas personas lo hacen por simplemente satisfacciones. En cambio, cuando esto pasa a ser una lucha intelectual, ya vamos hablando de otros términos, como la moral, elevación, desarrollo de nuestro espíritu, manejo y entendimiento de lo que son las leyes divinas. Siguiente, por favor. Continuando con el mismo ítem, Dios debe ser infinitamente justo y sabio. Es lo que nosotros entendemos para cuando nosotros ya hemos pasado esas luchas, ¿no? Y donde entendemos que la lucha es necesaria para el desarrollo del espíritu. Si no, no habría un avance. Y cuando ese avance se da, estas luchas las damos en cada experiencia vivencial que venimos a hacer. El hombre lucha contra las dificultades y ya no lucha contra sus semejantes. Entonces son acciones que se van cambiando a medida de que nosotros hemos ido teniendo esa inteligencia y a la vez se nos da la inteligencia y vamos teniendo el cambio que ya no abusamos de quienes son más inferiores, sino nosotros solos tratamos de avanzar, pero ya sobre las dificultades, sin hacer daño a nadie. Y bueno, para terminar, nos quedaríamos con este mensaje, ¿no? De que el hombre luche contra las dificultades y ya no contra sus semejantes, una vez que entiende lo que es, a lo que viene a ser el espíritu aquí en esta experiencia de vida. Ahí habríamos acabado el tema, habríamos terminado. Si alguien tuviera alguna pregunta o acotamiento, por favor. Bien, gracias. Entonces vamos a dar por terminada la charla del día de hoy. Vamos a agradecer a los que están con nosotros hoy en la sala y también vamos a agradecer una enseñanza más de cada noche que tenemos. Ante todo con eso de lo que es la codificación de Allan Kardec. Irma, si nos puedes ayudar por favor con la oración de cierre. Está bien. Vamos a agradecer a Dios Padre Todopoderoso, a nuestro Maestro Jesús, a ese ser maravilloso que dio su vida por nosotros y cada uno de nosotros vayamos creciendo con esas enseñanzas, con ese aprendizaje que cada día vamos viviendo en esta tierra de pruebas y expiaciones, como dicen. Vamos a tomarlo con calma, con paciencia, con tolerancia, para poder continuar los pasos de Jesús. Agradecer a ese ser tan maravilloso, al hermano Maestro Jesús, y también pedir bendiciones para todos los asistentes, para nuestras familias, que siempre estamos necesitando de su benevolencia y su bondad. Que así sea.